produce algún problema mayor, quizás artritis, quizás algunas personas que tienen diabetes, padecen diabetes, tienen una complicación con el pie diabético, pero a través del tiempo, la edad, hace que también se presenten otros problemas. Por eso vamos a hablar hoy de los pies, el cuidado, la importancia del cuidado de los pies. En este día hemos invitado al doctor Iván Silva, quien es podiatra, cirujano podiatra. ¿Qué es la podiatría? Bueno, hoy precisamente vamos a aprender acerca de esto, que tiene que ver con los pies. Y vamos a dar la bienvenida para que el mismo doctor Silva nos dé la explicación de todo lo que abarca la podiatría, qué tiempo tiene aquí pues ya funcionando estos consultorios, en fin, muchas preguntas más. Así que manténgase atento a nuestro programa de hoy. Sea bienvenido. Hola, ¿cómo está usted? Muchas gracias, Elisa, por invitarme a tu programa. Me siento muy feliz de estar aquí compartiendo este momento contigo y con todo el pueblo dominicano. Nos alegra que ustedes también dan esta información, orientación, como es este programa educativo. Y la podiatría es algo como que muchos será la primera vez que lo escuchen ese término. Y bueno, en verdad, he ido a muchísimos lugares en donde confunden la podiatría con la pediatría. Sí, que uno se equivocó. Solamente se diferencia una letra. Y la podiatría, pues, es una rama de la medicina que se encarga del estudio de las enfermedades y de los problemas de los pies. Hay enfermedades que se manifiestan, que tienen manifestaciones, que tienen complicaciones en las extremidades inferiores y en los pies, enfermedades sistémicas como por ejemplo la diabetes, pero también existen patologías que son propiamente del pie, como son las deformidades, una enfermedad muy común que la gente se llama Hallux valgus, pero que la gente le llama Juanete. Entonces, el podiatra es la persona, es el especialista que recibe ese entrenamiento para corregir, para ayudar al paciente con esa sintomatología, con esos problemas, de esas manifestaciones, de esas enfermedades y esas complicaciones que se producen en la extremidad inferior y que se producen también en los pies. O sea que al igual que otras partes de nuestro cuerpo tienen sus especialidades que se encargan netamente de esa parte de ese órgano específico, también el pie tiene sus especialistas que descuidan especialmente esa parte que uno tiende. Nosotros tendremos, me incluyo, entre lo que nos olvidamos un poquito del pie, de nuestros pies. Pero ustedes tienen que estudiar medicina primero, o sea, los podiatras tienen que ser médicos. Depende de esa manera, si tú tienes que ser un doctor, primero tienes que ser un doctor, después entonces hacer doctorado. Entonces tú haces un internamiento en el hospital, en donde tú aprendes a manejar todas esas enfermedades de la manera de manera práctica. Primero tienes que hacer un doctorado en ciencia de la salud y después entonces hacer la especialidad dentro del hospital de 3 años. Entonces, aquí en este país no se tiene una cultura, o sea, esta especialidad no se imparte en las universidades, tienen que estar fuera, tienen que tomarla, porque aquí no hay, no sé si este es el único podiatra actualmente ejerciendo. O sea, ¿por qué? No existe la especialidad. Aquí normalmente los pies los maneja el ortopedista, o hay otros especialistas como por ejemplo los diabetólogos que pueden manejar el pie diabético, el endocrinólogo también maneja mucho el pie diabético, pero no hay una residencia, sino hay un entrenamiento especial para manejar los problemas de los pies. Fuera de este país, se tiene esa cultura, sí, se tiene ya el especialista, el podiatra, como un consultor, en cual la persona con una patología específicamente del pie acude a ellos, a ustedes. Definitivamente que sí. Por ejemplo, en los Estados Unidos hay escuelas específicas de podiatría, clínicas especializadas en los pies, clínicas donde la única parte del cuerpo que se atiende, que se maneja, son los pies, principalmente los pacientes diabéticos, los pacientes con artritis reumatoide, artritis deformantes de los pies. Esa clínica está especializada para manejar eso. ¿Por qué la importancia de que sea un especialista de esa área? Porque usted ha mencionado algunos ejemplos de otras patologías que afectan los pies. Por ejemplo, la diabetes es una enfermedad, una condición que afecta el cuerpo entero. Entre ellos, uno de los que más se afectan están los pies, con el pie diabético. Mencionó también la artritis reumatoide, que también otros especialistas lo manejan. ¿Por qué? La importancia de que uno acuda a un podiatra cuando uno tiene una patología en el pie y quizás otro médico no lo maneje.
Fíjate, en los Estados Unidos se han hecho estudios, en los Estados Unidos están muy concentrados ahora mismo en manejar lo que es el pie diabético, en salvar el pie del diabético. ¿Por qué? Porque en este momento en el mundo se produce una amputación cada 30 segundos por complicaciones de la diabetes. Entonces, después que se produce una amputación en un paciente diabético, aumenta la mortalidad increíblemente. Por eso, de esa manera, pues, el podiatra ha tomado un rol importantísimo dentro del grupo de especialistas que se encarga de manejar al paciente diabético. El hecho de que el podiatra esté trabajando en ese grupo, en ese team de médicos, ha disminuido la incidencia de amputaciones en un 64%, que es una cifra significativa, como tú puedes ver. Es decir, cuando un podiatra trabaja en conjunto con el internista, con el diabetólogo, con el endocrinólogo, con el cirujano vascular, eso disminuye considerablemente el riesgo de una amputación en un paciente diabético. En su caso, particularmente lo que es la podiatría aquí en nuestro país, que usted es el único, o sea, hay que dar entonces a conocer a todos estos especialistas que son los que estaban acostumbrados a manejar el pie diabético, por ejemplo, el diabetólogo, el endocrinólogo, tener esa, por decirlo así, esa cultura, ese conocimiento de cómo también conjuntamente, ya que usted está aquí, quizás nadie sabe si más adelante también empieza esa rama a desarrollarse más en nuestro país, ya que conjuntamente estén trabajando, o sea, tienen que educarse ellos ahora para esto. Sí, nosotros los podemos auxiliar, es decir, podemos trabajar en conjunto por el bienestar del paciente, auxiliarnos, por ejemplo, hay cosas que ellos hacen que nosotros no hacemos, por ejemplo, nosotros no controlamos, no trabajamos en el control del azúcar del paciente, no trabajamos en la dieta del paciente, no trabajamos con insulina, no trabajamos con hipoglicemiantes orales. Es decir, nosotros no manejamos la diabetes como enfermedad, como enfermedad sistémica, como ella lo que es una enfermedad metabólica, sino que nosotros nos concentramos solamente en las complicaciones de la diabetes en el pie. Esa es nuestra concentración, es decir, no hay ningún choque entre un especialista y el otro, sino que nosotros auxiliamos al diabetólogo. Por ejemplo, mira lo que sucede con el paciente diabético. El paciente diabético, pues, el azúcar daña los nervios de los pies principalmente en el paciente diabético. Ese daño que se produce en los nervios de los pies se llama una polineuropatía simétrica crónica. Polineuropatía quiere decir que son diferentes nervios en los pies, en las extremidades inferiores, que se ven afectados. Simétrica es que es en ambos pies. Y crónica es por el tiempo que ha ocurrido todo ese daño a esos nervios. Cuando eso sucede, lo que pasa es que los músculos del pie se atrofian, es decir, se ponen pequeños, se ponen débiles. Esa debilidad trae como consecuencia deformidades en los pies. Y de esas deformidades, entonces el estrés en unas partes específicas del pie aumenta muchísimo y se produce un callo, una ulceración y una infección. Entonces, ¿qué sucede? Cuando trabajamos juntos, el diabetólogo y el podiatra, podemos prevenir que se produzcan esas ulceraciones, que se produzcan esas infecciones, que son las que posteriormente van a llevar a que se dé el grado ya máximo, el más terrible, que es la amputación en el paciente diabético. Entonces, ustedes ayudan con la prevención, educan al paciente para cuidarse. Definitivamente, nosotros educamos al paciente de cómo debe cuidarse sus pies, cómo debe examinar sus pies, qué debe hacer para evitar que se llegue a ese punto. Pero no solamente eso, evitar que llegue a ese punto, sino que también cuando un paciente llega a ese punto, sí, en donde un médico le dice, bueno, mira, muy probablemente tú vas a perder tu dedo, ahí también nosotros tenemos una intervención muy importante en prevenir de que ese dedo no sea amputado o que no se pierda esa extremidad. Aunque sea una condición, una situación, porque muchas veces llega a un estado grave, o sea, una ulceración bastante marcada, muy fuerte, pueden tener una recuperación, a pesar de que muchas veces están unos hoyos muy grandes, muy fuertes, y uno dice, no, eso no se va a sanar.
Hay diferentes grados de ulceración y dependiendo del grado de la ulceración también serán las consecuencias. Las úlceras pueden ser superficiales, pueden ser medianamente superficiales y como también pueden ser profundas, es decir, llegar a los tejidos más profundos como los ligamentos y el hueso. Cuando esa ulceración es profunda y también está combinada con una infección y encima de eso también está combinada con una insuficiencia arterial, es decir, que la sangre no llega adecuadamente a ese territorio, entonces ahí podemos decir que estamos frente a una situación bien grave, bien difícil de tratar. Y ahí es donde debe trabajar el conjunto de médicos. Ahí no es solamente un médico el que va a curar esa úlcera. Ahí donde todos tenemos que mantenernos en comunicación y ayudarnos unos con otros para prevenir que se produzca finalmente la amputación en ese paciente diabético. Es un paciente así que esté en un grado ya que quizás hasta los huesos, un grado ya muy avanzado. Hay posibilidades de que trabajando conjuntamente con su médico de cabecera, su médico encargado de controlar la diabetes junto con el podiatra, pueda haber una recuperación, porque si hay un 64%, ahora que están trabajando conjuntamente, ¿también apliquen ese tipo de grado? Definitivamente que apliquen ese grado y eso es lo que nosotros queremos venir a traer a nuestro país. Un trabajo en conjunto, un trabajo definitivo para prevenir, para disminuir los niveles de amputaciones en los pacientes diabéticos en la República Dominicana. Aquí hay muy buenos especialistas, diabetólogos, internistas, cirujanos vasculares. Es decir, un trabajo en conjunto de todos nosotros puede marcar una gran diferencia en un futuro en los pacientes diabéticos que hay en nuestro país. Sí, así es. Hay que tener muy buen cuidado porque también los que son diabéticos tienen que tener un cuidado especial. Me imagino que esa educación, o sea, debe ser parte de la disciplina que debe tener así con sus alimentos, el cuidado general, explicarle a un paciente cómo deben cuidar sus pies, el tipo de calzado, el mismo hecho de un simple corte de uñas, un pedicure, todo esto es riesgo para el paciente porque no siente, por la falta de vascularidad, no sienten cuando se cortan. El paciente diabético no tiene sensibilidad al dolor. Mira, nosotros hemos tenido pacientes que meten el pie en la ducha caliente y se quema, se produce una quemadura de 2º grado y ellos no sienten absolutamente nada. Ellos se dan cuenta porque ellos ven que el pie se le inflama y se le pone rojo, se dan cuenta de que el agua estaba caliente. Es decir, la neuropatía periférica, es decir, el daño que produce el azúcar a los nervios hace que ellos pierdan la sensibilidad. Pero hay otra parte del sistema nervioso también que se afecta, que es lo que se llama el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo es una parte del sistema nervioso que regula los vasos sanguíneos, que regula la cantidad de sangre que va a llegar a los tejidos. Ese sistema nervioso autónomo también la diabetes lo daña. Entonces, al no haber una buena vascularidad, al no haber una buena sensibilidad, cuando se produce una afección, cuando se produce un corte, cuando se produce una infección en el pie, por eso esas son algunas de las razones por las cuales ese paciente dura hasta meses para recuperarse de una simple ulcerita que usted se recuperaría en 1 o 2 semanas. Fíjate, yo tengo ahora mismo varios pacientes en la clínica que me han llegado con úlceras en el pie, que ya tienen más de 7 meses. La úlcera supurando y no se cierra y no mejora. Y después de una intervención en solo 4 semanas, muchas veces en 3 semanas, pues la úlcera cierra y se corrige el problema. Simple y sencillamente por una buena intervención. Así es que es importantísimo de que tengan una conciencia del cuidado de sus pies y más aún si ya lo tienen el problema, si ya tienen algún tipo de lesión, entonces dar el tratamiento adecuado para evitar llegar a un grado mayor. Pero nosotros vamos a hablar, después de esta pausa, vamos a cumplir con nuestro compromiso de publicidad, para que hablemos de también que otros trastornos en los pies, que otras patologías en los pies ustedes, los podiatras, también manejan, porque no solamente el que está enfermo de diabetes, sino todo aquello que tenga algún tipo de situación molestosa y enfermedades en sus pies. Así que volvemos en breve, no se vayan. A todos mis televidentes siempre recomiendo que visiten La Sirena. En La Sirena encontrará todos los departamentos necesarios para ustedes
tener su casa totalmente nítida, pero no solamente para su casa, sino de atención personal. En departamento de cosméticos, todo lo que usted necesite para su belleza. También tenemos el departamento de regalos, para usted quedar bien, a las personas que usted quiera agradar. También tenemos los departamentos de perfumería y los departamentos ya de cristalería, de deportes, todo lo que usted necesite para su hogar. Y con estos multicentros que tenemos disponibles, también tenemos, pues conseguimos también la comida de nuestro hogar. Tenemos que mantenernos también saludables, buenos alimentos y a los mejores precios. Recuerde visitar La Sirena, que es más de una emoción. El embarazo en la adolescencia troncha tu futuro. Aprende a decir no a tiempo. Grupo SIN, Patronato Pro Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia y este canal. El Patronato Pro Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia está ofertando estos dijes como primera campaña de recaudación de fondos correspondiente a este año 2011. Con esta iniciaremos la remodelación y adecuación de las salas de pacientes de alto riesgo obstétrico y adolescentes posparto. Tenemos los colores, como pueden ver, azul, está el clear y también tenemos el rojo. Son solamente los dijes y el costo es únicamente 2.500 pesos. Como pueden ver, aquí a ver si me hacen acercamiento, lo bonito que se ve. De esta manera, tanto nosotros y miles de madres de escasos recursos que visitan la maternidad agradecerán su cooperación por esta causa. Para mayor información y obtener sus dijes, pueden llamar al 809-381-6262. Contamos con ustedes. Sigamos con su programa Viviendo en Salud. Nuestro invitado de hoy es el doctor Iván Silva. Él es cirujano podiatra. Hemos estado hablando en el primer bloque de este tema de hoy, de en qué consiste esta especialidad. De hecho, es una especialidad que se enfoca, que se especializa en el cuidado y el tratamiento de las patologías de nuestros pies. El doctor, de hecho, ha recibido el tratamiento en los Estados Unidos. Aquí en nuestro país, pues, todavía aquí estamos siendo viene siendo pionero en lo que tiene que ver con la podiatría y actualmente es miembro de la Asociación Americana de Medicina Podiátrica y también de la Academia de Cirugía Ambulatoria del Tobillo y el Pie. O sea que realmente estamos con un especialista que tiene buen amparo y también actualmente es el director del Centro de Cirugía Mínima Invasiva del Caribe. El centro que actualmente usted está es en el Centro de Cirugía Mínima Invasiva del Caribe, precisamente. Sí. Y ahí están, vamos a decir más adelante, la dirección, los teléfonos, para que nuestro público pueda también enterarse de qué otras cosas ustedes también trabajan allá, no solamente lo que es el pie diabético. Hay muchas enfermedades que afectan a los pies. ¿Cuáles otras también ustedes tratan? Bien, una de las partes, de las cosas que más nosotros vemos en nuestra práctica son las deformidades. Por ejemplo, una deformidad muy común que corre en familia son los juanetes. Los juanetes pues es una inflamación, se produce una inflamación en la articulación metatarsofalángicca del primer dedo. Ahí se produce lo que nosotros le llamamos una bursitis. Se inflama toda esa cápsula articular, eso produce muchísimo dolor. Uno de los huesos que se llaman los metatarsianos se desvía hacia la parte medial del pie y el otro hueso, que es la falange proximal, se desvía hacia la parte lateral del pie. Sí, se deforma completamente toda la parte, todo lo que se llama la columna medial del pie. Eso va a provocar trastornos en la marcha, trastornos en el caminar. Y no solamente eso, sino que la utilización de diferentes tipos de zapatos en estos pacientes se va a dificultar muchísimo. Es decir, se va a dificultar la marcha y también se va a dificultar lo que es la utilización de algunos calzados. Si encima de eso, a esta deformidad, usted le suma que el paciente también tiene otra enfermedad de base, pues entonces eso aumenta muchísimo el riesgo de complicaciones pues mucho mayores. Los juanetes pues se deben corregir dependiendo del grado de deformidad que tenga el paciente. Hay grados de deformidad que son muy leves, que son muy pequeños,
y no necesitan corrección. Hay otros grados de deformidad que son muy severos que sí necesitan lo que se llama una corrección quirúrgica. Esos que no necesitan corrección quirúrgica, ¿cómo se pueden tratar? Zapatos, plantillas, ¿de qué manera se puede tratar un juanete que esté quizás pequeñito? Si se desarrolla más, si no se cuidan, si se pone más grande, ¿cómo es el juanete? El juanete, la verdad es que a medida que van pasando los años, va aumentando el grado de deformidad. Ahora bien, la utilización de zapatos, principalmente en las mujeres, que es donde más se ve esa deformidad, Sí. la utilización de zapatos altos hace que la deformidad se acelere. Se acelera el grado de deformidad cuando tú utilizas por mucho tiempo zapatos altos. Entonces es un poquito más conveniente para ese tipo de pacientes la utilización de zapatos que no pasen el taco de 2 pulgadas. ¿Para qué? Para que no se produzca ese estrés tan grande en la punta del pie y la deformidad pues entonces se haga mayor. De hecho, cuando están muy grandes estos juanetes, las mismas mujeres, en el caso de las mujeres, tienen que usar siempre zapatillas que no lleguen a molestar el juanete, porque no les sirven los zapatos cerrados. Muchísimas veces tienen problemas para conseguir zapatos. No pueden usar todas las modas porque el juanete es un impedimento. Pero también causa dolor, ¿verdad? Oh, sí, causa muchísimos dolores y como dije ahorita, esa inflamación de la cápsula articular es un proceso inflamatorio, es muy doloroso. Es mucho más doloroso en los hombres que en las mujeres. Las mujeres son un poquito más resistentes al dolor de los juanetes que los hombres, aunque la deformidad es menor en el hombre que en la mujer. A veces cuando tú ves una deformidad grande de juanete, casi siempre tú lo ves en una mujer, pero el primero que se opera es el hombre porque no aguanta el dolor. Porque siempre tienen zapatos cerrados. ¿Será por eso? Pero en las mujeres, o sea, ustedes, por ejemplo, lo que son quirúrgicos, ¿se sanan por completo? O sea, ¿es definitiva la curación o requieren mayor cuidado para que no surja de nuevo? ¿Puede surgir de nuevo? Hay situaciones, hay condiciones en el pie en donde se puede operar un juanete y en otras no se puede operar. Es decir, no todos los juanetes se pueden operar. Por ejemplo, tú puedes tener lo que nosotros le llamamos un pie flácido, un pie que es muy complaciente, es decir, que los tejidos y los ligamentos de ese paciente son muy frágiles. Entonces es un pie que cuando tú lo examinas se mueve fácilmente, es muy maleable. Ese es un pie que tú tienes que tener mucho cuidado, el tipo de procedimiento que tú vas a realizar para corregir la deformidad. A diferencia de un pie normal, que tú lo examinas y tú ves que los tejidos, los músculos no son tan frágiles y se puede realizar la cirugía tradicional, la cirugía, lo que nosotros hacemos en nuestro centro médico, que es la cirugía mínimamente invasiva. Mínimamente invasiva quiere decir que por una pequeña incisión, con la ayuda de un aparato que nosotros tenemos, nosotros podemos hacer la corrección del juanete y disminuir el riesgo de sangrado, el riesgo de infección, hacer que el paciente se recupere mucho más rápido que si se realiza una cirugía tradicional. Es decir, en 3 o 4 semanas ya nosotros le ponemos tenis. Nunca tiene que utilizar muletas, ni silla de ruedas, ni mucho menos. Es decir, el paciente, después que lo operamos, se va caminando para su casa. Con este procedimiento. Con este tipo no de es el mismo cirugía anteriormente. No es la cirugía tradicional, sino es una pequeña incisioncita. Por esa incisioncita nosotros corregimos la deformidad. Pero el médico, el podiatra, tiene que haber recibido un entrenamiento especial para poder hacer ese tipo de intervención, porque es una intervención lógicamente muy delicada. Pero viene siendo un hueso, o sea, el juanete no es un hueso deformado, entonces en una pequeña incisión, ¿cómo se corrige? ¿No se tiene que eliminar y quitar el hueso? Nosotros lo hacemos como por una pequeña incisión. Eso nosotros lo hacemos por esa pequeña incisión porque nosotros nos auxiliamos de unos aparatos muy modernos, en donde nosotros podemos ver dónde estamos cortando. Ajá. ¿Y qué pasa entonces? ¿Dónde lo sacan? O sea, por esa incisión, ese hueso que está, que sobresale, ¿qué hacen con ese? En realidad nosotros corregimos la deformidad haciendo un corte en el hueso y nosotros, antes de tú hacer ese corte, tú tienes que medir unos ángulos que hay en el pie. En la radiografía, entre un metatarsiano y el otro, hay un espacio, hay ángulos que nosotros medimos. O sea, cuando tú corriges esos ángulos, entonces es que se corrige esa bolita, esa totumita que tienen los pacientes
que tienen el hallux valgus o el juanete. Y si no es de cirugía, sino que es pequeña, o sea, el tipo de tratamiento que ustedes aplican, ¿viene siendo como un tipo de zapato, un calzado especial, un tipo de plantilla? O sea, ¿cómo se manejan cuando no están para cirugía? No hay ningún zapato especial para una persona que tenga juanete y que no necesite cirugía. Simple y sencillamente lo que tiene que tratar es de utilizar zapatos que en la punta sean más anchos, es decir, que quepa su pie, no utilizar zapatos muy estrechos en la Adiós punta. las modas de zapatos puntiagudos. Y no utilizar zapatos con los tacos muy altos. Esa es la solución, es decir, no hay ninguna plantilla especial, ni ningún zapato especial que te va a quitar el juanete o que te lo va a corregir o que va a... Eso no es verdad. Eso no es verdad. ¿Y qué hay de ese dolorcito que muchos le dan en la planta del pie? Espoliones, ¿qué le dicen? ¿Cuál es el término que se conoce en el medio? En el talón, el talón del pie es una condición Ese dolor. Ese paciente visita mucho nuestra práctica. Hay diferentes razones, hay muchas razones. La más frecuente es lo que nosotros le llamamos una fascitis plantar. La fascitis plantar es un ligamento que viene en la planta del pie, que se inflama en la parte en donde él se inserta con un hueso que se llama calcáneo. Por eso es que el dolor es lo que la gente le dice en el calcañal. Es decir, es en el calcáneo, es en ese hueso donde se inserta ese ligamento con el hueso. Entonces es un dolor exquisito, normalmente es en la mañana. El paciente te dice, doctor, cuando yo me levanto en la mañana, yo no puedo caminar, no puedo fijar el pie, es un dolor terrible. Eso es característico de la fascitis plantar. Ahora el espolón, que es la otra enfermedad que tú estabas mencionando, pues ya es una afección y es un tejido, es parte del tejido óseo que se forma en manera de una punta. Entonces, dependiendo hacia dónde se dirija esa punta, si hacia arriba, si hacia el medio o hacia abajo, es entonces cuando el paciente va a sentir más o menos dolor. No todo el mundo que tiene un espolón necesita hacerse una cirugía. El paciente que necesita hacerse una intervención quirúrgica en un espolón es un paciente que ya el dolor se ha hecho crónico, el espolón tiene una forma específica, que ese diagnóstico lo tiene que hacer un especialista, un podiatra o un ortopedista. Entonces, en ese momento es que se opera el espolón. O sea, mucha gente piensa y dice, pues yo tengo un espolón, yo tengo que operarme. No, eso no tiene por qué ser así. Fíjate, hay un porcentaje de la población grandísimo que tiene espolones y no sabe que los tiene. Porque no tiene molestias. Porque no tiene molestias, porque no tiene dolor. Es decir, no todos los espolones se operan. ¿Y cuál es la diferencia entre el primero que usted mencionó, que afecta el calcaño, o sea, esa zona, y el espolión? O sea, ¿dónde vienen ustedes a sentir el paciente, la diferencia? Para tú diferenciarlo tienes que hacer una radiografía o tienes que hacer una resonancia magnética. Al tú hacer una radiografía o una resonancia magnética, tú vas a ver ahí la deformidad ósea. Y en cuanto a los síntomas que siente el paciente, ¿qué diferencia hay? ¿Qué puede sentir uno y qué siente el otro? El paciente que tiene el espolón, si es un espolón, el que molesta, el que duele. El que molesta, el que duele, va a sentir mucho más dolor que el que tiene la fascitis plantar muchas veces. La fascitis plantar es solamente en la mañana, o sea, cuando se levanta. Normalmente es en la mañana. Y después se le quita. Y después se le va mejorando a medida que va pasando el día. El del espolón no. El del espolón es un dolor que le da en la mañana y le duele más todavía en la noche. Por el tiempo que tiene caminando, se va lastimando. Entonces, ese que tiene la primera condición, ¿ustedes cómo lo tratan? ¿Con medicamentos? Si no es Eso solamente se trata con mañana. ejercicios, medicamentos desinflamatorios, cremas, hielo, reposo, utilizar zapatos que estén bien acolchados para que se amortigue la pisada, principalmente esa parte ese momento de la pisada que es cuando tú depositas el talón en el piso. Que ahora son muchos flex, se están utilizando muchos zapatitos que no cuidan mucho la planta del pie. Que no cuidan mucho la planta la del moda. pie, eso es verdad, la moda, sí, la belleza. La belleza. De hecho, las mujeres que utilizamos zapatos altos, que no son con plataforma, eso es un sacrificio, uno lo hace por la moda, pero realmente no es fácil uno mantenerse. No es fácil mantenerse bonita. Nada fácil, uno tener, y eso es lo que viste elegante, porque uno bien vestido, entonces con otros zapatos bajitos, como que deslucen mucho. Hay que usar... Mira, a veces las señoras nos pelean porque nosotros les decimos, mira, cuando lo que tú tienes que hacer es que tú te vas con los tenis, entonces cuando tú llegas a la fiesta, tú sacas los tacos y te los pones.
¿Cómo va a ser, ¿No te doctor? imaginas? Andar con esa funda, ese bultico en adición. Vamos a una pausa, ya nos están haciendo señas de que tenemos que ir a publicidad. Cuando retornemos vamos a hablar entonces cuando vienen los hongos que son tan comunes, si también los podiatras manejan esta patología. Volvemos en breve. El Patronato Pro Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia está ofertando estos dijes como primera campaña de recaudación de fondos correspondiente a este año 2011. Con esta iniciaremos la remodelación y adecuación de las salas de pacientes de alto riesgo obstétrico y adolescentes posparto. Tenemos los colores, como pueden ver, azul, está el clear y también tenemos el rojo. Son solamente los dijes y el costo es únicamente 2.500 pesos. Como pueden ver, aquí a ver si hacen acercamiento, lo bonito que se ve. De esta manera, tanto nosotros y miles de madres de escasos recursos que visitan la maternidad agradecerán su cooperación por esta causa. Para mayor información y obtener sus dijes, pueden llamar al 809-381-6262. Contamos con ustedes. El embarazo en la adolescencia troncha tu futuro. Aprende a decir no a tiempo. Grupo SIN, Patronato Pro Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia y este canal. Sigamos con su programa Viviendo en Salud. Seguimos ya con la última parte del programa, pero no significa que no sea muy importante, porque de hecho vamos a entrar en uno de los temas que viene siendo el rompecabezas de muchas personas, sobre todo nosotras las mujeres que siempre tenemos exponiendo nuestras uñas de los pies para los zapatos, que están así al descubierto, y también siempre estamos con cuidando las uñas. Muchas veces se nos presentan hongos en las uñas y eso sí es un dolor de cabeza para mujeres y hombres. Y también el mismo hecho de que muchas veces en los salones de belleza, si uno no utiliza sus propios utensilios para su pedicure, también puede transmitirse de una persona a otra los hongos, entre otras patologías que son también peligrosas. El doctor Iván Silva, quien es cirujano podiatra, quien está conversando con nosotros hoy del cuidado de los pies, nos va a hablar si también ellos, como especialistas de los pies, manejan este tipo de problemas. Doctor Silva, dígame, yo me imagino que muchas personas llegarán también con sus uñas, que si son huecas, que si se les rompen, que si se le encarnan, todas estas cosas. Sí. Son problemas, me imagino que el día al día. La gente normalmente cuando ve una deformidad en la uña, cuando ve una mancha en la uña, cuando ve que la uña se parte con facilidad, lo primero que piensa es que tiene una infección por hongos. Sí, eso es lo primero. ¡Ay, ya se probó! No. Todas se van a dañar. No siempre es así, no siempre es así. Inclusive enfermedades como por ejemplo el hipotiroidismo, que es una disminución de una hormona que se produce en una glándula que está en el cuello que se llama tiroides. Puede producir fragilidad en las uñas, inclusive otra enfermedad artrítica que es la artritis psoriásica también puede producir deformidades en las uñas. Y también los hongos son muy frecuentes, es lo más frecuente. En realidad son los más frecuentes, pero no quiere decir que la única cosa que produce una coloración inadecuada en las uñas o deformidades en las uñas o fragilidad en las uñas quiere decir que tú tienes un hongo, sino que pueden ser muchas cosas. Por eso es que es bueno ir siempre donde una persona que tenga un entrenamiento especial, que sepa lo que Mucha gente va al dermatólogo. dermatólogo. El dermatólogo es una buena idea, definitivamente que sí. El dermatólogo, ir al dermatólogo para que te examine las uñas, es una buena idea porque ese es un especialista que está muy bien entrenado en esas situaciones. Casi siempre cuando hay una infección por hongos en las uñas, normalmente también está en la piel del pie. Si tú tratas la infección de hongos solamente en la uña y no tratas la infección de hongos en el pie, en la piel del pie, muy probablemente va a recurrir. Es decir, la infección va a volver de nuevo, el paciente se va a quejar, va a decir, bueno doctor, pues yo llevé el tratamiento al pie de la letra, pero a mí ese hongo de esa uña no se me cura. No, y uno de los problemas que uno tiene cuando hay problemas de hongos es que dura, o sea, es como eterno el tratamiento, o sea, es algo que dura tanto tiempo. El tratamiento es muy largo, número uno, porque la uña, por ejemplo, la uña del dedo grueso tarda
de crecer desde la raíz hasta la punta alrededor de entre 8 a 12 meses. Ya la uña que está infectada por el hongo, esa uña no se va a cambiar, esa uña no se va a arreglar. La uña que va creciendo es la que tú puedes hacer que crezca sin la infección. Entonces mucha gente tiene la falsa percepción que se va a sanar de la que no se tiene. va a sanar la uña que ya está infectada por el hongo. Eso no va a ocurrir. Es decir, va a venir es la uña que viene desde la raíz creciendo, esa es la uña que va a venir ahora sana. Entonces esa uña tú tienes que tener una paciencia increíble para esperar que ella salga y para que haya un cambio significativo, tú ver los resultados del tratamiento. Además de que los hongos son muy resistentes. Sí. Los hongos son muy inteligentes, aprenden a defenderse de los medicamentos. Si por ejemplo yo te indico un medicamento y te digo, tú tienes que ponerte esta crema 2 veces al día y tú te la pones 2 veces a la semana, muy probablemente ese hongo que tú tienes ahí va a aprender a defenderse de esa crema, defenderse de ese medicamento y no se va a curar. Y después utilizamos otro y otro. O sea, que se necesita mucha porque se hizo resistente. disciplina de parte del paciente con el tratamiento cuando es con hongos. Mucha disciplina. Entonces también en la piel, o sea, la piel alrededor del dedo, o sea, ¿dónde? ¿En qué parte de la piel? Hay que tratar yo trato normalmente el pie entero. Yo le digo, ponte la crema en el pie entero. Y estas goticas te las vas a poner en la uña. Cuando yo sé que la infección también está en la raíz, va a ser muy difícil que con tratamiento tópico se mejore. Entonces, recomendamos el tratamiento por vía oral. Existe hoy en día tratamientos también con láser, es decir, una máquina especial de láser que con solamente una intervención se puede curar una infección por hongo en las uñas de los pies. Muy avanzado. Sí, y es bastante caro también. Me imagino, porque mientras más avanzadas las cosas, más caras también. Sí. Pero entonces, ¿por qué cuando una uña se enferma, normalmente todas se enferman? ¿Es verdad esto? Es que la infección no solamente está en la uña, también está en la piel, y de la piel se va a la uña, y se va a cualquier uña. A cualquiera de las uñas se va. ¿Será por el mismo utilizar los utensilios, el corta uñas, todo esto? Ocurre muchas veces ese accidente, y es que la persona va donde el pedicurista, va al salón de belleza, la persona que se encarga de hacer ese trabajo no desinfecta bien los utensilios, corta una uña que estaba infectada por un hongo, te corta la tuya que no estaba infectada y se transmite el hongo. Y esto es cuando muchas personas tienen el problema de que se le encarna con frecuencia, las uñas se le encarnan, o sea, se quedan enterradas. Es Bien. un dolor muy grande que padecen estos pacientes. Aquí me gustaría aclarar un poquito, Ajá. y es que también el común de la gente piensa que es que la uña se entierra, y no es así. En realidad es que usted ha hecho un corte mal hecho de la uña, y la piel que está alrededor de la uña se va por encima de la uña, crece por encima de la uña. Es decir, saberse cortar las uñas es una parte muy importante para prevenir que se produzca esa encarnadura, y que después pueda sobrevenir una infección. A veces cuando esa piel se va por encima de la uña, se produce una infección por bacterias o los mismos hongos, y eso produce una inflamación y produce muchísimo dolor, tal y como tú dices. Porque hay personas que cuando están con este problema tienen que acudir al médico y hasta le hacen incisión, o sea, tienen que cortar, o sea, es el tratamiento que se le hace para que una persona, esa carne que ha arropado la uña, se quite de ahí. Muchas veces tenemos que hacer un corte en la uña hasta la raíz de la uña, hacer un corte, sacar toda esa parte que está encarnada, se saca toda esa parte que está encarnada, se preserva la otra parte que no tiene ningún problema. No hay que sacar la uña entera. Hay médicos que cogen y sacan la uña entera, eso no es necesario. Solamente se saca la partecita hasta la raíz, porque si tú no haces el corte de la uña hasta la raíz, esa parte que va a quedar allá adentro en la raíz, eso va a crecer hacia abajo y va a provocar mayores consecuencias. Por eso que eso debe hacerlo un especialista, debe ser una persona que sepa hacer ese tipo de cortes. A veces cuando recurre, es decir, cuando viene y se encarna una y otra vez. Sí, que hay personas que tienen ese problema. Entonces tú tienes que cauterizar la raíz de la uña para que en esa partecita de la uña que crece así, no crezca más la uña, y evitar que posteriormente pues se vuelva a producir el problema. Incluso es muy doloroso porque en el momento que suceden las infecciones, al tener todo eso infectado, hasta para coger la anestesia, o sea, para asimilar la anestesia es más difícil, porque está
ese dedo está totalmente lleno de bacterias que impiden que se tome igual que si el dedo está sano. Muchas personas dicen que sienten dolor porque no cogen anestesia, eso dicen muchos. No es que el paciente no coge la anestesia, es que el que puso la anestesia no la puso bien. Es todo lo contrario. Si usted le están haciendo un procedimiento de una uña y usted está sintiendo dolor, exígele a su médico que le ponga bien la anestesia. Eso no es culpa suya. Es su médico que no ha puesto la anestesia donde tiene que ponerla. En los dedos hay muchas ramificaciones nerviosas. Y si usted no aplica una técnica adecuada para anestesiar a ese paciente, entonces se ocurre que el paciente siente dolor. O sea que ya ustedes saben que si están tratando algún tipo de problemas de esta índole, deben tener un buen cuidado y deben tener también un buen especialista para que puedan darle el mejor tratamiento y también saber si es algo recurrente, cómo evitar que siga creciendo, cómo cauterizar la raíz de esa uña para que no siga creciendo y seguir encarnándose así como nosotros conocemos, que no es realmente la uña que se entierra, sino que la piel cubre la uña. Queremos recordarles también, así aunque lo vamos a mencionar al final del programa, pero aquellas personas que desde ahora quieran tomar nota de dónde está el doctor Silva, es el 809-537-1783, para que vayan ya desde ahora buscando lápiz y papel para anotar el teléfono. 537-1783 está su local en el edificio Forum, en el local 6E de la sexta planta, eso es ahí en la 27 de febrero, casi esquina privada. Así que ya vayan tomando nota que volveremos a repetirlo, pero después no me digan, ay, que lo dijo muy rápido, no pude tomar los datos. Ya ustedes van sabiendo esto. Doctor, otra de las situaciones que también se ve, doctor Silva, es las personas que hacen ejercicio, el calzado que utilizan. Nadie compra los tenis pensando, ay, si le va a afectar el pie, si no me va a hacer daño. O sea, uno compra muchas veces hasta el más barato. Necesito unos tenis para hacer ejercicio. ¿Puede esto de una manera contribuir a que nuestros pies se enfermen? ¿Un mal calzado? El mal calzado definitivamente puede producir problemas, puede producir anormalidades. Y esos problemas se producen más si tú utilizas un calzado para determinada actividad. Dependiendo del tipo de calzado que tú utilices, por ejemplo, para hacer ejercicio. Para hacer ejercicio se debe utilizar, hay tenis que están diseñados para tú caminar y para tú correr. El diseño de estos tenis, pues, está basado en un montón de estudios y de especialistas. Es decir, ya muchas de esas marcas famosas se piden consejo a especialistas de los pies para diseñar sus zapatos, para diseñar sus tenis. Fíjate qué interesante. Un buen calzado para tú hacer ejercicio es un calzado que amortigue bien, es decir, un tenis. Primero tiene que amortiguar bien, después tiene que tener un soporte en el arco del pie, tiene que tener otro soporte en el talón del pie. Debe ser por lo menos medio número más grande que tu pie. ¿Los tenis o todos los zapatos? Los tenis. Debe ser medio número más grande que tu pie. Y encima de eso también solamente debe doblarse en la punta. Cuando tú compras el calzado, tú lo coges en tu mano. Si tú lo doblas en el centro, ese calzado no tiene un buen soporte para el puente del pie. El calzado solamente se debe doblar en la punta, igual como lo hace tu pie. ¿Dónde se dobla tu pie? ¿Es en la punta? Ahí debe doblarse también el calzado. Entonces, siempre que usted vaya a comprar un zapato, no lo compre porque sea barato o porque sea caro o porque sa marca yo la conozco, sino examine su zapato, vea que cumpla con esas características, que tenga esas características. No invierta su dinero en un tipo de calzado que se vea muy bonito, pero que al fin y al cabo, cuando usted haya corrido ya 10, 15 kilómetros, ya entonces va a tener usted una inflamación grandísima ahí en lugares que hablamos de la fascia plantar. Y también, por igual, no solamente correr, sino el caminar, el trotar, el hacer aeróbicos, son ejercicios que son más, requieren mayor fuerza del movimiento de uno, brinca uno más para que se pueda entender mejor. Y la fuerza que requiere tener el pie, el soporte del pie, entonces mayor si uno no se cuida bien, porque no es lo mismo montar bicicleta que hacer aeróbico. Déjame decirte que el hecho de tú correr con un zapato inadecuado, en muchas personas, principalmente las mujeres que tienen osteopenia o que tienen osteoporosis, eso puede provocar lo que nosotros le llamamos una fractura por estrés. Son unas fracturas bien pequeñas, pero sumamente dolorosas.
Es decir, es el simple hecho de tú no utilizar el zapato adecuado para tu hacer ejercicio. O sea, uno haciendo un ejercicio quizá para cuidarse, lo que está haciéndose lastimándose, si uno tiene osteopenia o osteoporosis. Lastimándose los huesos del pie, si usted utiliza un zapato que no es adecuado para hacer ejercicio. Y entonces también los niños, nuestros hijos, que lo estuvimos hablando incluso fuera de cámara, mientras estuvimos en publicidad, de que muchas veces nuestros niños que a veces quieren estar lo que es la moda, ponerse esos zapatos que son, ahora que son bien lisitos, bien, es casi como si estuvieran descalzos. Muchas veces esos zapatos así de buen soporte, esos buenos tenis, a veces no se lo quieren poner. También ser niño también puede padecer algún sufrimiento. Damos la misma recomendación que damos para el adulto, la damos también para el niño. Inclusive hay que acentuarlo un poquito más en el niño porque el niño tiene más actividad. El niño siempre está activo, está saltando, está moviéndose, está haciendo un número de cosas. Entonces hay que proteger también el pie del niño. O sea, que no se puede uno descuidar. Hay que hacer conciencia también para cuidar los pies de nuestros hijos. Y ya que, aunque ya hemos terminado prácticamente nuestro programa, al mencionar lo de puentes y los tenis, este problema también, que no, yo no tengo puente, que sí tengo puente, ¿qué es esto? ¿Y qué pasa cuando no está bien nuestra fisonomía, bien adecuada, como debe ser? Eso sí, eso tiene diferentes nombres. Le llamamos pie hiperpronado, le llamamos pes valgus, le llamamos también pie plano. Hay diferentes tipos de pie plano. Hay uno que se llama pie plano del niño y hay un pie plano del adulto. Son dos condiciones diferentes. Aunque tú ves la misma deformidad, pero una se produce por una razón y otra se produce por la otra. Hay tratamientos, hay calzados, hay procedimientos quirúrgicos mínimamente invasivos, que es la colocación de un dispositivo en un lugar que se llama el seno del tarso, que eso aumenta el arco del pie. Aunque no sea adulto. Claro, ya eso no puede hacer después. No tiene que ser con plantilla, porque si no muchas veces La plantilla puede ayudar en ciertos casos. En ciertos casos podría ayudar, especialmente un pie de un niño, un pie plano flexible, te puede ayudar no que te va a corregir la deformidad, sino que va a ayudar al niño, tú sabes, para que no se produzcan daños mayores debido a esa hiperpronación. ¿Y qué pasa cuando uno tiene el pie plano? ¿Qué daño te hace cuando uno tiene el pie plano? ¿Dolor o qué? Te va a hacer daño en las articulaciones de los huesos del pie, especialmente de los huesos grandes que hay en el pie, que son el astragalus y el calcáneo. También va a producir daño en la articulación del tobillo, va a producir daño en la articulación de la rodilla. Es decir, eso puede producir daño retroactivo, esa misma deformidad. O sea que también es bueno tener ese cuidado, que una de las afecciones cuando uno toma calzado y hace ejercicio con tenis adecuado es también dolor en la rodilla. No solamente el pie, también las rodillas afectan. O sea que eso es